hermanos, es tiempo de abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento para escuchar la voz de Dios a través de la hermana Saraí. Ella nos acompaña esta mañana para darnos la palabra del Señor. Viene de Vernon Spring con su familia. Lo que le puedo decir de ella es una mujer conforme al corazón de Dios y es el mejor título que le puedo dar. Una sierva del Señor. La palabra, el tiempo es para usted, hermano. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. ¿Cómo se sienten hoy en la casa del Señor? ¿Bien? Pues yo también me siento muy bien y me siento súper feliz y agradecidísima a la hermana Graciela por haberme invitado, también a la hermana Noemí por haberme recomendado y haberme ayudado a salir por un ratito de Vernon Spring. Pues ya estamos como un poquito cansados de estar allá y es bueno salir a la ciudad y ver nuevas caras y ver gente tan bella y tan bonita que hay en esta iglesia. Tienen una iglesia muy hermosa y lo digo de corazón porque se ve que es una iglesia dinámica, una iglesia llena de vida, niños muy activos, maestras muy comprometidas, muy hermoso el programa de esta mañana. La música y todo pues crea un entorno muy familiar. Desde que llegué pues me dieron la bienvenida sin saber quién yo era, pues que venía a predicar ni estaba invitada. Todos los hermanos me dieron una acogida muy linda y estoy agradecida a Dios por estar en esta mañana aquí con ustedes. Y espero que estos momentos que pasemos juntos estudiando la palabra de Dios sea de bendición para todos, sea de beneficio para todos, de acercamiento a Dios y de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Sé que hoy es un día especial porque lo han dedicado a acercarse más a Dios a través de la oración y también creo que algunos están ayunando. ¿Es así, verdad? Algunos han hecho su decisión de ayunar también. Así que vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a contar un poco de la experiencia que el Señor nos ha regalado en nuestro caminar, en nuestro andar con Él. Se ha hablado mucho de la oración, se ha escuchado mucho de la oración. Hay frases muy lindas de la oración. Decimos que la oración es el aliento del alma, que es un puente entre dos mundos, que poca oración, poco poder, que mucha oración, mucho poder. Pero para mí la oración es la forma activa de ir a Dios. Es esa vía que Dios nos ha regalado para encontrarle y para hacer que su presencia divina sea una realidad en nosotros, para podernos encontrar con lo sobrenatural. Y para podernos encontrar con Dios, yo creo que en el mundo de hoy tenemos que aprender a desconectarnos un poquito, porque vivimos rodeados de tantas cosas que absorben nuestro tiempo, que absorben nuestro mundo, que a veces no nos queda tiempo para apartarnos y experimentar ese tiempo que tanto necesitamos con Dios. Porque para mí, sin oración, nuestra vida religiosa es una gran mentira, porque no existe. Si no dedicamos tiempo a conectarnos con Dios, no tenemos vida espiritual. Y antes de abrir la palabra en esta mañana, quiero invitarle a que inclinen su rostro para orar. Padre de amor y eterna misericordia, estamos agradecidos en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración, por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo. En esta hora, Señor, que abrimos tu palabra para escuchar tu mensaje, queremos suplicarte que tú puedas, Señor, perdonar todos nuestros pecados, que puedas limpiarnos, para que tu presencia, Señor, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón, sea real y verdadera. Que podamos escuchar con claridad el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sean tus palabras a través de mí,
para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Cuán difícil es esperar con paciencia. Cuán difícil es cuando tenemos situaciones y tenemos problemas, esperar la respuesta de Dios. ¿Se les hace difícil a ustedes? No sé si han tenido alguna experiencia que puedan recordar en esta mañana, pero yo recuerdo una experiencia de mi vida en la que la oración fue mi soporte. La oración fue mi ayuda, fue mi guía. Y recuerdo que cuando mi esposo decidió salir a Costa Rica, soy cubana, somos cubanos, él decidió salir a Costa Rica, solo podía ir él. Y yo tenía que quedar en Cuba con mis 2 niños pequeños, 6 años y 4 años tenían. Y teníamos que esperar un milagro de Dios para que el gobierno cubano me dejara salir del país con mis 2 niños. Y no teníamos ninguna vía, no teníamos ningún plan para que yo pudiera salir del país. Solo orar y esperar que el Señor hiciera algo, porque era imposible casi que el gobierno dijera, sí, puedes salir permanente del país con tus 2 niños. La visa que pudimos conseguir con la ayuda de Dios fue una visa de estudiante para mí. Y la embajada de Costa Rica debía darme la visa para mí y para mis 2 niños, para que el sueño se hiciera realidad. Así que estuvimos orando, muchas personas estaban orando, y en las noches de agonía, cuando casi no podía dormir porque decía, ¿qué me voy a hacer ahora? Estoy aquí sola en Cuba con esta situación económica. ¿Cuántos cubanos hay acá? Hay algunos que sabemos cuán difícil es la vida en Cuba, y más para una mujer que se queda sola con 2 niños. Y así que en esas noches yo pues acudía al Señor en oración. Y tengo una práctica, acudir al Señor en oración en los momentos difíciles y buscar respuesta para mi vida en la Biblia. Y cuando yo abría la Biblia para que el Señor me hablara, porque cuánto creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es relevante para nosotros en nuestros problemas y en nuestro tiempo. ¿Cuántos así lo creen? Todos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios por eso. Y yo abría la Biblia, y cuando abría la Biblia, los mensajes del Señor eran siempre positivos para mí. Tal vez era lo que yo quería creer, pero yo creí firmemente con fe que esa era la respuesta del Señor para mi vida. Y cuando tuve que ir a la entrevista con el cónsul de Costa Rica para que me dieran las visas, yo recuerdo que esa mañana, pues en ese tiempo trabajaba en el Seminario Adventista de Cuba, y en esa mañana, antes de salir allí, cuando se reunían todos los profesores, directores, para tener su culto devocional, pues ellos todos oraron por mí. Algunos me dieron mensajes de fe y de esperanza, y otros, yo recuerdo esta frase que me dijo un amigo, me dijo, confía que el Señor siempre va a hacer lo mejor, pero acuérdate de llevar las 2 bolsitas. La de que te van a decir que sí, pero que te pueden decir que no. Pero yo en mi corazón decía, el Señor me ha hablado y Él me ha dicho que sí, que va a ser, la respuesta va a ser positiva. No quería mentirle al cónsul, quería que Dios dirigiera todo lo que íbamos a hacer allí, y no quería responder preguntas que me fueran a complicar y que me fueran a hacer que ellos me denegaran la visa. Y yo recuerdo que cuando llegué allí me senté, estaba un poco nerviosa, esperando a ver la respuesta, y empezaron a hacerme preguntas y yo a contestar con respuestas bien cortitas, sí, no, sí, no. Y en la pregunta más importante fue, ¿cómo piensas salir del país con tus niños? Y yo me quedé en un absoluto silencio, esperando que el Señor hiciera algo. Y la misma cónsul
contestó, ustedes salen por la iglesia, ellos se ocupan de que ustedes puedan salir. Yo no estaba saliendo por la iglesia. Esa fue la respuesta que ella dio y yo me quedé callada y en ese momento me dio las 3 visas para mí y para mis 2 hijos. Y después de mucha travesía, que a lo mejor si me invitan otro día les puedo contar, estamos hoy acá en Estados Unidos. Dios ha sido bueno con nosotros y ahora nos encontramos allí en la Universidad de Andrews tratando de terminar mis estudios. Dios es bueno y la oración es poderosa y la oración nos conecta con el Dios que es omnipotente y omnisciente. Pero en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 3 ideas, 3 conceptos que a veces, en vez de acercarnos a Dios, nos hacen alejarnos de Él, porque son ideas equivocadas que tenemos acerca de la oración. Y la primera cosa que la oración no es, y que a veces nosotros creemos que sí, la oración no controla o manipula la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces nuestras oraciones no van a ser contestadas conforme a lo que nosotros queremos o pedimos, pero que nuestro Dios de amor siempre va a contestar nuestras oraciones para nuestro bien. Siempre nos va a dar lo mejor. Y para eso vamos a usar la Biblia y vamos a ir allí al libro de Éxodo, el capítulo 13. Y el versículo 17. Dice, después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el más, ¿qué dicen sus Biblias? Era el más corto, porque dijo Dios, para que el pueblo al afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto. A veces cuando oramos, creemos que Dios siempre nos va a llevar por un camino fácil, por un camino sin problemas, por un camino sin dificultades. Y cuando esto no sucede, nos decepcionamos de Dios. O pensamos que Dios se ha alejado de nosotros o que Dios no nos está escuchando. Pero dice aquí que Dios no llevó al pueblo de Israel ¿por qué camino? Por el camino más corto, sino que lo llevó por el camino más lejano. Dicen algunos comentadores bíblicos que el camino más corto, la ruta de los filisteos, sería 4 o 5 días. Otros dicen 11 o 12 días, no se ponen de acuerdo, pero la Biblia nos dice que no fue que ese era el camino más corto y que por allí Dios no lo llevó. Y esta lectura de la Biblia, esta porción de la Biblia, Dios me la regaló a mí en un momento difícil. En un momento en que yo me estaba preguntando, bueno, Señor, ¿estás conmigo en esto o no estás? ¿Me trajiste hasta aquí o me equivoqué? Y a veces estas preguntas son las que hacen que nuestra fe se debilite en la vida. Llegamos a Berrien Springs con la idea de que yo ingresara a estudiar allí en la universidad, pero para eso tenía que hacer algunas cosas. Veníamos confiando en el préstamo que el gobierno me daba para estudiar y al llegar allí me encontré que no era como yo pensaba, que tenía que ingresar en un programa académico con crédito, si no, no podría abrir mi ayuda. Y si no ingresaba en ese programa, tampoco podía vivir allí en los apartamentos de la universidad. Y para eso debía pasar un examen de inglés que no estaba todavía ready para pasar. Tenía que estudiar. Y en medio de todas estas circunstancias, mis hijos que se habían adaptado a vivir en Orlando, Florida, extrañaban a sus amigos, extrañaban el ambiente. Y yo recuerdo que uno de mis hijos, a ellos no les gusta mucho que yo cuente nuestras historias privadas, así que no voy a decir cuál de los dos, me dijo, mami, tú has tomado la peor decisión de tu vida en venir a este lugar y traernos aquí. Y entre todas estas cosas que yo me sentía tan mal, yo decía, Señor, pero ¿será que tú estás dirigiendo mi vida? ¿Será que tú estás presente en mi vida, en esta situación? ¿O no supe escuchar tu voz? ¿O me equivoqué? Y yo tenía
pues mis recelos con Dios por todo lo que estaba pasando. ¿Qué nos vamos a hacer ahora con esta decisión y con toda la familia aquí? Dios abrió puertas, Dios abrió camino, pero no fue precisamente como yo lo pensé. No fue precisamente como yo lo deseé, porque Dios tiene caminos mejores que los nuestros. Y dice que Dios estaba evitando algo para sus hijos, para su pueblo Israel. Nos dice allí que estaba evitando la guerra contra los filisteos. Y dice que una mano de amor los guió lejos, porque Dios no solo vio los peligros, sino que vio la reacción del pueblo frente a esos peligros. Y dice que la mano de Dios los llevó lejos de que volvieran a la condición que antes tenía, a la condición de la esclavitud. Dice que muchas veces nosotros cuestionamos la providencia divina en nuestras vidas. ¿Creen ustedes que Dios les guía en sus vidas? No solo en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales, en las decisiones que deben tomar día a día. ¿Creen que Dios está presente? Dice que muchas veces cuestionamos a Dios por nuestra ignorancia y nuestra impaciencia. Bienaventurado el varón o la mujer que espera en Jehová, que confía en Jehová. Y dice que Dios no solo estaba evitando los peligros que le iban a impedir alcanzar el objetivo que era la Canaán celestial, sino que Dios los estaba equipando, los estaba fortaleciendo, estaba trabajando en sus vidas. ¿Creen ustedes que Dios trabaja en nuestras vidas también para ayudarnos a alcanzar los objetivos en esta tierra y también en el cielo? Así es, y gloria a Dios por eso. Y dice que este pueblo había estado por tanto tiempo esclavo que había perdido la facultad de vivir libremente. Y su fe era tan débil que no tenían la fe necesaria para la conquista de Canaán. Y dice que fue la escuela del desierto la que Dios escogió, porque la escuela del desierto sería donde ellos aprenderían a depender del poder divino para que fuera su fundamento permanente. La escuela del desierto es a veces aquellas cosas que no nos gustan, aquellos planes que no se nos dan, pero la escuela del desierto es la que nos enseña que nuestro único fundamento firme es el poder divino, no son las circunstancias. La segunda cosa que la oración no es. La oración no hace que Dios se ajuste a nuestras perspectivas de la vida. Más bien nos ajusta a nosotros a la perspectiva divina. Dice en Éxodo 14 del 1 al 4, el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas que den vuelta y acampen frente a Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón, porque Faraón dirá que los israelitas andan errantes, encerrados en el desierto, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigas, y manifestaré mi gloria a Faraón y a todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Las perspectivas que tenía Faraón de lo que estaba sucediendo con el pueblo, lo que pensaba el mismo pueblo sobre lo que estaba sucediendo en ese momento con ellos, no coincidía con la perspectiva divina, porque Dios iba a llevarlos a la completa libertad. Dios iba a destruir para siempre a sus enemigos, pero Faraón pensaba que el pueblo estaba perdido, dando vueltas en el desierto. El pueblo pensaba que iba a morir en aquella circunstancia, pero Dios tenía otro plan en mente. A veces nosotros pensamos que nuestras circunstancias no tienen solución, que estamos dando vuelta sin llegar a ningún lugar. Pero la perspectiva de Dios sobre nuestra vida
es diferente. Dice que Dios lo llevó por aquel camino porque era el más seguro, pero no era el más seguro porque hubiera ausencia de dificultades y problemas. Era el más seguro porque su presencia estaría siempre con ellos y la seguridad estaba dada precisamente por su presencia. El mundo que vivimos nos presenta no realidades permanentes. Así que nuestras circunstancias no son nuestra realidad permanente, y gloria a Dios por eso, ni tampoco son nuestro destino final, porque Dios en cada una de nuestras circunstancias nos regala una experiencia de fe, una experiencia donde nuestra fe madura, donde crecemos con el Señor. Dice que la cultura de los egipcios, el tiempo de esclavitud, había empañado la imagen de Dios. ¿Y quién era ese Dios de poder para el pueblo de Israel? Ahora ellos necesitaban su experiencia personal. A cada uno de nosotros, desde los más adultos hasta los más pequeñitos, Dios nos regala a través de nuestras vivencias la oportunidad de encontrarnos con Él, la oportunidad de esperar con ansias que Dios va a intervenir en nuestra vida, la oportunidad de ver su mano actuando en nuestro favor. Y si analizamos cada uno de los siervos de Dios del pasado, cada uno de ellos tuvo una manifestación de Dios. Cada uno de ellos tuvo una experiencia personal con Dios. Moisés tuvo su propia experiencia, ¿verdad? Con Dios. Abraham tuvo su propia experiencia con Dios. Ahora el pueblo de Israel conocía las promesas que Dios le había hecho a sus antepasados, pero ellos necesitaban vivir una realidad con Dios. Ellos necesitaban ver un Dios relevante que se manifestara en su tiempo, en su problema, en su situación, para poder creer, para poder tener la certeza de que Dios es un Dios real, que se manifiesta en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestro momento, en tu hogar, con tus hijos, en los problemas que tienes en tu trabajo, si eres estudiante en la escuela, con los profesores, en tus exámenes. Dios es bueno y Dios se manifiesta. Siempre recuerdo cuán nerviosa iba al aula porque bueno, pues ya, pues no soy una teenager, ¿no? Y estoy aprendiendo el idioma ahora y pues mis profesores, las clases en inglés, mis notas en inglés, yo creo que nunca hablé una palabra, no he hablado, no quiero hablar, son los grupos más pequeños, pues me decido a hablar porque me causa un poco temor, ¿verdad? Un nuevo idioma, pero Dios ha sido bueno y cuando veo todo lo que Dios ha hecho conmigo y cómo Dios todavía mantiene mi score en cada una de mis clases, alabo su nombre porque Dios es real. Dios es real y se manifiesta en las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida cada día. Y esto era lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Y me gustaría aclarar algo, porque yo sé que hoy en día hay una tendencia a una teología que llamamos la teología del sufrimiento y del dolor. Y las canciones populares que escuchamos, muchas predicaciones que escuchamos, nos hacen ver que estas circunstancias difíciles que atravesamos, y quiero aclarar eso, porque yo sé que Dios nos regala experiencias lindas en nuestras circunstancias, pero yo no puedo ver un Dios de amor sentado en un trono de la gracia, planificando e ideando males para sus hijos. Lo que yo sí sé es que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, su grito no fue un grito de derrota.
Su grito fue un grito de victoria. Y esa victoria le ganó la victoria sobre el mal y sobre las consecuencias del pecado. Por lo tanto, yo veo un Dios que no crea circunstancias difíciles para mí. Veo que como ser humano tengo que vivir en un mundo caído de dificultades y problemas. Pero veo un Dios de amor y de poder que interviene en esas circunstancias para mi bien. Para que todo junto, ¿verdad?, todo junto trabaje para mi bien, para la edificación espiritual, para poder alcanzar el ideal. Y la tercera cosa que la oración no hace, la oración no le informa a Dios sobre nuestras circunstancias. Dios está presente. Dice que aún conoce los deseos de nuestro corazón, que aún los pensamientos, todavía la oración no ha subido y ya Dios sabe lo que hay en nuestra mente. Más bien nos sintoniza, nos pone, ¿verdad?, en contacto con el Dios que tiene el control y está por encima de nuestras circunstancias. Y vemos allí en Éxodo 14 del 11 al 16, dice, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Déjanos servir a los egipcios, que es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Porque esos egipcios que hoy veis, nunca más lo veréis. El Señor peleará por vosotros, estad tranquilos. Y en el versículo 25 dice, hablando del ejército del faraón en medio del Mar Rojo, dice, les quitó la rueda de sus carros, los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque ¿quién pelea por ellos? Porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Los mismos egipcios reconocieron que estaban peleando contra quién, que estaban peleando contra Dios y que Dios se manifiesta de una manera real y como activa. Dios no solo nos guía, sino que Dios, ¿qué más hace? Dios también pelea por nosotros. Y me dice esta historia que Dios llevó al pueblo de Israel a una circunstancia donde ellos perdieron por completo las posibilidades o las habilidades humanas para resolver su situación y tenían que depender solamente de Dios. Muchas veces las situaciones de nuestras vidas son tan difíciles que tenemos que mirar al cielo y decir, Señor, solo tú tienes la solución para nuestro problema. Y en Dios siempre hallaremos seguridad. En Dios siempre hallaremos respuesta. Porque dice que Dios no nos guía en el día de la prosperidad y nos abandona en el día del dolor, del duelo, de la aflicción. Él ha dicho, yo nunca te dejaré, yo no te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la lectura bíblica que se encuentra en Éxodo 13, versículo 21 y 22, dice, el Señor iba delante de ellos. El Señor siempre nos guía ¿hacia dónde? Hacia adelante, hermanos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día, pero también ¿cómo? De noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y vuelve a hacer énfasis, porque esta teofanía, este símbolo de la presencia divina, tiene un propósito. Y el propósito es enseñarnos que la presencia de Dios es permanente,
en los días felices, en los días de logro, en los días que todo está bien y podemos reír. Pero la presencia de Dios también se hace permanente en la noche, cuando los días son grises, cuando no podemos ver la solución, cuando no podemos ver la salida. La presencia de Dios nos anima, la presencia de Dios nos cuida, la presencia de Dios está con nosotros para seguir esa nube, para seguir la presencia de Dios. Debemos seguir mirando siempre a Dios. Cuando miramos a las dificultades, cuando ponemos nuestros ojos en los problemas, perdemos el camino. Y Dios nos da su guía día a día. Por eso debemos buscarlo cada día de nuestras vidas. Y en su dirección, Dios provee luz para el tiempo de oscuridad y su refugio y calor para el tiempo de angustia. Y termino mi presentación en esta mañana contándole esta historia que he querido traer alguna prueba de ella. En medio de mis preguntas allí en la Universidad de Andrews, si Dios estaba conmigo o no estaba conmigo, porque fue una situación muy difícil. Mi esposo aplicó en todos los trabajos que existen, que no son muchos, allí en Berrien Springs, y no se le abrió ninguna puerta, no conseguía nada. No teníamos dinero, no teníamos trabajo, el inglés estaba muy difícil. Y el Señor nos regaló una prueba de su presencia. Aunque puede ser pequeña, pero para mí fue grande. Porque desde niña siempre había escuchado los relatos que cuando alguien tenía hambre, hasta los ángeles venían y traían alguna comida para que esas personas pudieran comer. Había escuchado de que pues, cuando las personas estaban en alguna necesidad, pues le llegaba una carta con un dinero. Pero ya cuando fui creciendo, yo empecé a cuestionar si esto sería verdad o sería mentira, si estas cosas pueden suceder en la vida real o no suceden. Y estábamos cerca de Christmas, nuestro primer diciembre allí en Berrien Springs, solos, sin amigos, sin dinero, un poco patética la circunstancia. Y un sábado por la mañana nos levantamos para ir a la iglesia a adorar al Señor, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Glorificando su nombre siempre. Y por debajo de la puerta estaba este sobre, que no decía quién lo enviaba. Y mi niño más pequeño, él es siempre bien positivo y bien alegre, me decía: mami, ábrelo, tal vez tiene $10 dentro. Dentro tenía esta tarjetita. Esta tarjeta, pues, deseándonos felices Christmas, y tenía, pues, un verso bíblico que se encuentra en Números 6, del 24 al 26. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Y alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón, ¿qué? Paz. Y dentro de esta tarjetita, pues cuando lo abrimos, había más de $10. Habían $150. Y nosotros glorificamos el nombre de Dios y nos pusimos tan felices por el dinero, pero también por eso. Nunca hemos sabido quién envió la tarjeta, pero sea un ángel, sea alguien que Dios impresionó a que teníamos una necesidad y la llevara a nuestro hogar. Fue esa parte de mi vivencia, de nuestra vivencia como familia, de que Dios está presente y activo en nuestra vida, de que Dios no nos olvida en el día del sufrimiento y del dolor, sino que Él está con nosotros y nos acompaña. Hay un versículo de la Biblia que se encuentra en Filipenses 4, del 6 al 7, que nos dice: no estemos ansiosos, ¿por qué? Por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. Y dice que ese Dios de paz, el cual trasciende todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Nuestros corazones y nuestras mentes. Hermanos, yo quiero hacerle un llamado en esta mañana. Si alguien me puede acompañar al piano. Quisiera hacer un llamado a dos grupos de personas.
si en nuestro medio hay alguien que tiene una situación específica en la cual quiere ver la manifestación de la presencia de Dios en esa situación, porque necesita que Dios le guíe, porque necesita que Dios le dé una respuesta. Yo quisiera pedirle que se ponga en pie para todos juntos orar por ti, para todos juntos pedirle al cielo que se manifieste en tu vida, que se manifieste en esa situación, que el Señor traiga respuesta, que el Espíritu Santo se mueva en tu vida confirmando que Dios está contigo, que Él te va a dar la salida, que Él te va a traer respuesta. Y quiero hacer un llamado a un segundo grupo. Si hay alguien acá en esta mañana que necesita que su fe sea confirmada porque se siente débil, que su fe sea fortalecida para poder ver a ese Dios poderoso que puede abrir el mar rojo, que puede sustentar a su pueblo con maná en el desierto, que puede darle la fe suficiente para lograr sus objetivos, no solo en esta tierra, sino para alcanzar la Canaán celestial. Si hay alguien así en esta mañana, vamos a ponernos en pie. Vamos a elevar nuestras súplicas al cielo, pidiendo la manifestación a Dios. Porque debemos recordar que Él nos ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Te guiaré con mi mano derecha, la mano de Dios, que significa su poder sobre toda potestad, sobre todo reino. Inclinemos nuestros rostros y elevemos una oración a Dios en esta mañana. Padre de amor y eterna misericordia, no tendríamos palabras, Señor, nunca para agradecerte esa maravillosa oportunidad que tú nos das de tenerte en nuestras vidas, de reconocer que no solo nos guías, sino que también en esas esferas espirituales que nosotros no podemos ver, tú luchas por nosotros, Señor. Tú sabes la petición de cada uno de los hermanos que se ha puesto en pie en esta mañana, Señor. Tú sabes cuál es el dolor de su corazón. Tú sabes cuál es la agonía que tiene en su vida. Tú sabes cuál es el problema que no le deja disfrutar de la vida que tú le diste porque lo mantiene esclavo. Pero en esta mañana, Señor, reclamo por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que tú los puedas conducir a la liberación. Que en este momento tu Santo Espíritu abrace su mente, abrace su corazón y le haga sentir de una manera especial tu presencia. Que pueda sentir la seguridad, Señor, que tú no nos has sacado, que tú no nos mantienes en el desierto de esta vida para siempre, sino que nuestras circunstancias son temporales y que no es una realidad permanente, Señor. Quiero orarte también por aquellos que tal vez en algún momento nos falta la fe, Señor. Que tú nos puedas perdonar cuando desconfiamos de ti. Que nos puedas perdonar cuando creemos que andamos dando vuelta para morir en nuestras circunstancias. Que tú puedas derramar tu espíritu en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, para que podamos entender que tu mano es poderosa, que tú puedes abrir puertas de oportunidades, que tú puedes traernos paz, que tú puedes traernos esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Que hoy, Señor, hagamos un pacto contigo. Hagamos un pacto de entregarte nuestras vidas, de entregarte nuestros problemas, de entregarte nuestras dudas sobre la vida y la circunstancia, para que a tus pies podamos encontrar paz,
para que a tus pies, Señor, podamos encontrar victoria, para que a tus pies podamos encontrar esa fe fuerte que nos lleve a conquistar nuestras tierras en esta vida, pero sobre todo que nos lleven a heredar la Canaán celestial. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Te amamos, Señor. Amén.